cien ovejas que habían en... Dios les bendiga, mis hermanos. Estamos una vez más con ustedes. Mi hermano Genaro Acosta, pastor, quiere saludar a la audiencia. Dios les bendiga, mis hermanos. Pues espero que estén gozando de las ricas bendiciones que Dios derrama sobre sus hijos. Y soy el pastor Genaro Acosta, uno de los pastores de la Iglesia Bautista, la Casa del Alfarero, en León, Guanajuato, y tengo el gusto de acompañar a mi hermano Serafín. Así es, yo soy Serafín Romero de la Iglesia Bíblica desde la Cruz. Estamos nuevamente con este programa que se llama Con olor a oveja. Muy bien. En esta ocasión tenemos un tema algo controversial, un tanto como el del diezmo que tocamos la vez pasada. Hoy vamos a ver el liderazgo femenino y qué participación tienen las mujeres, qué cargos pueden ocupar, hasta dónde tienen autoridad las mujeres en la iglesia cristiana. Hermano, pues si quieres comenzar este tema, un tanto controversial, pero yo creo que es digno de ser tocado y esclarecido. Así es, pastor. Mira, posiblemente no hay un tema más discutido en la iglesia que este, ¿verdad? El tema de las mujeres que en algunas congregaciones están sirviendo como pastoras, como predicadoras, como líderes de alabanza o como líderes de algunos ministerios. Así es. Y por consiguiente, hermano, yo quiero que entendamos que este no es un tema de hombres contra mujeres. No es un tema de hombres contra mujeres. ¿Por qué? La guerra de los sexos. No es la guerra de los sexos. ¿Y por qué? Eso es bueno aclarar. Porque hay mujeres que defienden la posición de que el pastorado y el liderazgo de la iglesia está limitado hacia los varones. O sea, hay mujeres que defienden esta posición. Claro. Y hay hombres que defienden la posición de la contraparte, de que las mujeres pueden estar en todos los ministerios en la iglesia. Entonces, no es algo de hombres contra mujeres. Yo creo que esto es algo que no tenemos que verlo como un asunto de discriminación. No es un asunto de feminismo ni de chauvinismo. Es un asunto de interpretación bíblica. Así es, no es asunto de machismo, no es asunto de misoginia, como algunos pueden acusar a otros, ¿no? Así es. De desprecio a las mujeres. Y eso es importante que lo aclaremos, pastor, porque tal vez muchos han acusado a la iglesia de ser machista, han acusado al cristianismo de ser machista y de estar en contra de las mujeres. Y no hay nada más alejado de la realidad. Así es. Que esto, ¿verdad? Entonces, quiero que lo veamos como... No quiero estar que en mi cabeza esté el asunto de hombre o mujer. Quiero que en mi cabeza esté el asunto de qué dice la Escritura. Exacto, así debe ser, como buenos cristianos. Como buenos cristianos, como cristianos bíblicos. Exacto. Debemos entender que nuestra responsabilidad es decir lo que la palabra de Dios dice. Y sujetarnos a ella. Nos guste o no. No nos guste o no nos guste. Así debe ser, ¿no? Y creemos que solamente la Escritura es la regla de fe y de práctica para las iglesias del Señor Jesucristo. Así es, amén. Eso es lo que debemos hacer. Y entonces pues pasemos a ver, pastor, lo que la Escritura nos dice a este respecto. Amén, hermano. Adelante. Quiero basarme básicamente en un solo pasaje. Aunque voy a mencionar otros pasajes, pero quisiera que nos enfocáramos en el pasaje más discutido de todos. Ok, muy bien. Está en la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 2, versículos del 11 al 12. Y la Escritura dice así: la mujer aprende en silencio, con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Esto es lo que el apóstol Pablo escribe a Timoteo en la primera carta. Y esto nos lleva a algo muy importante. Dios ha asignado diferentes roles a los hombres y a las mujeres. Y esto es algo que tiene su origen en la voluntad de Dios, pastor. Es algo que tiene su origen no en la capacidad de la persona, no en la inteligencia de la persona, ni en la preparación de la persona. Y eso es importante aclararlo porque sabemos que hay muchas mujeres muy capaces. Incluso he conocido mujeres que tienen habilidades sorprendentes
que tienen mayores capacidades que muchos hombres también. Así es. Hay que reconocerlo, así ¿no? Es. Yo recuerdo esta lección me la dio una hermana cuando recién llegué aquí a León. Estaba visitando la iglesia del Buen Samaritano, donde mi papá es pastor, y había unos misioneros americanos ahí visitando. Entonces surgió un tema bíblico y yo saqué mi Nuevo Testamento en griego y para ir al fondo del asunto, y empiezo a leer y les digo a los hermanos, es que la palabra griega dice esto y dice esto, y una hermana de las misioneras empezó a leer el texto griego y a recitarlo de memoria en griego. Entonces, la hermana estaba mucho más preparada que cualquiera de los que estábamos ahí. Fíjate. Porque todos podíamos leerlo, deletrearlo, sí, pero ella podía decirlo claramente. Como hablarle el griego. Hablarlo, ¿verdad? Entonces, esto no es un asunto de capacidad. Así es. No es un asunto de inteligencia. No es un asunto de preparación. Es un asunto de el rol que Dios ha dado a los hombres y a las mujeres. Amén. Del orden de Dios. El orden de Dios. Okay. Y si queremos ver el orden de Dios, pues tenemos que ir al principio. Tenemos que ir a la primera mención. Muy bien. Y la primera mención de este rol lo encontramos en Génesis capítulo 3. Después que Adán y Eva hubieron pecado y hubieron roto ese pacto que Dios había hecho con ellos, entonces Dios le dice a la mujer, con dolor vas a tener a tus hijos, voy a aumentar el dolor de tus preñeces, y dice algo, tu deseo será para con tu marido y él se enseñoreará de ti. Sí. Entonces ahí Dios hace la primera mención de el orden que debería haber en este mundo, el orden que debería haber en la familia, el orden que debería haber en las relaciones humanas. Y el apóstol Pablo, acabando de leer este versículo de 1 Timoteo capítulo 2, versículos 11 y 12, nos lleva al siguiente versículo, el versículo 13. Y el versículo 13, el apóstol Pablo da una razón por la cual él no permite que la mujer tenga dominio sobre el hombre. Eso es importante porque no es porque a Pablo se le antoja, ¿no? Es porque Pablo, conducido por el Espíritu Santo, da una instrucción y da razonamientos bíblicos de por qué. Exactamente, da dos razonamientos. Y el primer razonamiento está en el versículo 13, dice, porque Adán fue formado primero, después Eva. Entonces, el apóstol Pablo, al dar su argumento y al dar su mandamiento apostólico, él dice, yo digo esto, pero tengo una razón. Y la primera razón es esta. Vamos hasta el origen. Vamos al principio. Cuando Dios creó a la humanidad, Él siguió un orden al crear la humanidad. Así es. Dios podía haber creado primero a la mujer si Él lo hubiera querido. Así es. Dios lo pudiera haber hecho, pero Dios decidió seguir en su soberanía y en su voluntad un orden, y ese orden es, creo primero al hombre y después procedo a crear a la mujer. Así es. La primera razón por la que el apóstol Pablo declara esto es, no permito que la mujer tenga autoridad sobre los hombres, porque bíblicamente está establecido que el varón fue creado primero y debe tener autoridad sobre la mujer, y la mujer no debe tener esta autoridad sobre el varón. Sino estar en sujeción. Sino estar en sujeción. Okay. Entonces, esto es algo importantísimo, pastor. ¿Por qué? Porque si tú te fijas, a través de la historia hemos visto cuando el ser humano empieza a romper los patrones de Dios, empieza a romper los principios de Dios. Sí. Las cosas empiezan a descomponerse paulatinamente. Ya no marchan como deberían de marchar. Y el caos que hoy vemos en las iglesias no es porque las mujeres sean pastoras, no es porque las mujeres sean líderes, es porque hombres y mujeres hemos roto el principio de Dios. Así es. Y esto de romper los patrones, el orden de Dios para la familia, porque lo vemos en Adán y en Eva,
También lo vemos en la sociedad, ¿no? Tal vez sin salirnos tanto de nuestro tema, pero vemos la sociedad, el feminismo, la mujer reclamando sus derechos, donde ya la mujer no necesita del hombre o se siente autosuficiente, trabaja y hacen a un lado al varón. Y vemos que hay divorcios, hay separaciones, hay pleitos. Entonces ya no está la bendición de Dios en estas familias y vemos la sociedad cómo se ha corrompido a causa de faltar y de salirnos de este orden, ¿no? O sea, no solamente en la iglesia, en todas las áreas, sino en todas la las sociedad áreas. en general. Vemos esto, pastor. Vemos esto. Bíblicamente, el proveedor de la familia era el varón. A Eva le dijo: tú vas a criar, a tener a tus hijos, vas a ser madre de todos los vivientes. Hombre, tú vas a trabajar, vas a hacer producir la tierra con el sudor de tu frente. Así es. Pero hoy vemos los patrones invertidos. Mujeres que son más trabajadoras afuera de su casa que los varones. Sí, que proveen más. Que proveen más. De manera económica. Y por eso estoy diciendo, el problema no es de la mujer. El problema es que hombres y mujeres hemos roto el patrón de Dios. Sí, sí, así es. A veces se puede pensar y si entonces sí seríamos misóginos de estar acusando a la mujer de este problema. Así es. Pero el Machistas. problema no es de la mujer. El problema es de la humanidad. Así es. Varón y hembra. Y yo siento que va un poquito más allá que de la mujer o de los dos. Yo siento que también es responsabilidad del varón aún más, porque lo puso por cabeza, ¿no? Y vamos otra vez al Génesis, donde no acusa a la mujer, aunque ella fue la que pecó, aunque ella fue la que tomó de aquel fruto prohibido y quebrantó y le dio a su esposo, dice la Escritura, ¿no? Pero Dios no dice: a ver, Eva, sino va directamente con el varón. ¿Dónde estás, Adán? Va directamente con él, por ser cabeza, por ser autoridad. A ti te puse como responsable y no estás respondiendo. Entonces yo siento que este desorden social y en muchos casos en la iglesia es debido también a que el varón no toma su autoridad bíblica cedida por Dios, pero entonces empiezan a ocurrir cosas que salen del orden de Dios. Pero es yo digo que más por el hombre, ¿no? Que no ha tenido ese Claro que decimos en México, que no se ha fajado los pantalones, ¿no? Y fíjate, pastor, el problema es este. El problema es este. La mujer se sale a trabajar de su casa, porque el trabajo de la casa es un trabajo. Se sale de su casa a trabajar porque el hombre no ha sido lo suficientemente hombre para llevar el sostenimiento a su casa. Y si alguno no provee para su familia, es peor que un impío. Que un incrédulo. Así es. Entonces, vuelvo a lo mismo y estoy completamente de acuerdo contigo. Yo me pregunto, pastor, ¿qué estaba haciendo Adán mientras que su esposa estaba platicando con la serpiente? Estaba por allá acostado en el pastito. O acostado en el pastito, o poniéndole nombre a los animales, o no sé qué estaba haciendo, pero estaba ocupado en otras cosas que no eran el bienestar espiritual de su familia. Sí, y su encargo, ¿no? Su ministerio que le dejó nuestro Dios a Adán, ¿no? Tienes que encargarte de tu mujer. Y eso es importante, pastor, porque nosotros como hombres podemos enrolarnos tanto en nuestras responsabilidades masculinas, de proveer, de trabajar, de ir a buscar el sustento para la familia, pero pensamos que eso es todo. Pensamos que ahí termina todo. Ya cumplí. Y qué triste que a veces hasta los pastores caemos en el error de dejar a nuestra familia como un segundo trabajo o tercer trabajo. Los que tenemos un trabajo, llamémosle secular, tenemos que trabajar ahí y luego trabajamos en nuestra iglesia y nuestra familia está olvidada. Sí, cuando nuestra primera responsabilidad en esta tierra es nuestra familia. Así es. Mis primeras ovejas son mi esposa y mis hijos. Pero sigamos en el tema, pastor. Amén. Sigamos en el tema. ¿Por qué dice el apóstol Pablo? No lo permito. Número uno, la primera razón es por el orden que Dios tuvo al crear todo. Y número dos, por la manera en que el pecado entró en el mundo. El versículo 14 de 1 Timoteo capítulo 2 dice: y Adán no fue engañado, sino que la mujer, al ser engañada, cayó en transgresión.
Entonces el apóstol Pablo da otro argumento. Y el segundo argumento es que la mujer fue la que cayó en la seducción de Satanás. Directamente en la seducción de Satanás. Porque la Escritura no nos menciona en ningún momento que la serpiente platicara con Adán. El pecado de Adán fue haber seguido a su mujer y participar del fruto prohibido. Así es, así es. Ese fue el pecado de Adán. Pero el apóstol Pablo dice, es que la mujer fue la primera que fue engañada. Por eso está la prohibición de que la mujer no puede tomar autoridad. Exactamente. Okay. El apóstol Pablo va hasta el principio. ¿Y qué más principio que el huerto de Edén? Así es. ¿Qué más principio que la primera familia? Entonces, el apóstol Pablo va, número uno, al orden de la creación. Él dice, Dios decidió crear primero al varón. Y eso ya es un argumento de peso, ¿no? Eso no es de que, pues, es que a Pablo se le ocurrió, no, está dando el orden divino de las cosas. Exactamente, ¿verdad? Entonces Dios, a través de estos escritos del apóstol Pablo, restringe a la mujer el servir en roles de autoridad o de enseñanza espiritual sobre los varones. Eso es importante aclararlo, ¿no? Porque no es que se le prohíba a la mujer tener alguna participación en algún servicio en la iglesia, sino que ciertas áreas de autoridad no le son permitidas. El problema no es el servicio de la mujer, sino la autoridad que la mujer puede tener en la iglesia. Aquí el apóstol Pablo no está diciendo que la mujer no deba tener ningún tipo de autoridad. El apóstol Pablo no está diciendo que la mujer no deba hacer nada en la iglesia. El apóstol Pablo está restringiendo los servicios, ministerios y trabajos en los cuales la mujer ejerza autoridad sobre el varón. Muy bien. Eso es lo que el apóstol Pablo está limitando. Entonces, esto impide servir a las mujeres como pastoras. Esto impide servir a las mujeres como maestras sobre varones. Esto impide a las mujeres el participar en la dirección del servicio cuando hay varones presentes. Esto se podría entender en la reunión general de la iglesia, el día de la adoración al Señor, y podemos poner ejemplos. Yo he visto en iglesias que hay mujeres que dirigen la alabanza, ¿no? Que dirigen, son líderes de alabanza como se les conoce. Entonces no se podría o no se debe, porque de poder se ha podido y lo hemos visto, pero no se debe permitir a una mujer dirigir la alabanza. Cuando la alabanza es en la reunión corporativa de la iglesia. Okay, sí. En el día del Señor. El día del Señor, exactamente. Okay, no se permite. Cuando la iglesia se reúne para adorar, la adoración debe ser dirigida por un varón. Por varones. La adoración debe ser dirigida por hombres. La predicación y la enseñanza debe ser dada por hombres. La oración en ese día. Creo que la oración también, pastor. Porque en todos estos, tanto en la oración, la predicación, la dirección de la adoración, se toma autoridad. Ese es el razonamiento. Si yo le permito a una hermana dirigir la oración, ella está dirigiendo sobre varones. Eso. Sí. Están tomando autoridad. Está tomando autoridad. Y ese es el problema. Y ese es el problema. El problema no es que la mujer ore. El problema no es que la mujer enseñe. El problema es la autoridad que se ejerce sobre varones. Ok, pero por ejemplo en el día de la reunión general de la iglesia, el día del Señor, ¿alguna otra reunión especial entre semana, por decir una reunión de oración? ¿Podrían participar las mujeres? ¿O una reunión de estudio? ¿Podrían participar las mujeres, aunque haya varones? Yo creo que debemos seguir el mismo principio, pastor. Creo que debemos seguir el mismo principio. Nuestra iglesia se reúne entre semana en grupos pequeños. No tenemos una reunión general entre semana. Tenemos reuniones en grupos pequeños en diferentes colonias, en diferentes casas. Y nosotros
tenemos como requisito que, voy a usar la palabra liderazgo, aunque sabemos que la mejor palabra sería servicio. Servicio, ¿verdad? sí, claro. Los servidores de estos grupos, aquellos que van a guiar a estos grupos, nosotros tenemos por norma que deben ser varones, que deben ser varones y que debe ser, esa reunión debe ser guiada por varones. Okay. ¿Por qué? Porque entonces creo que estaríamos cayendo en una hipocresía, pastor. Creo que estaríamos cayendo en una hipocresía de decir, en los grupos pequeños sí, en la reunión grande no. Creo que estaríamos cayendo en la hipocresía de algunos que ponen una norma de vestir para la iglesia, para la reunión de la iglesia, pero fuera de la iglesia te puedes vestir de otra manera. Creo que estaríamos cayendo en el... Hay que ser congruentes. Congruentes, exactamente. Okay. Llevar nuestras creencias a sus conclusiones bíblicas. Sí. Muy bien. Ok, entonces, como te digo, este pasaje, como lo hemos entendido y como lo hemos interpretado, restringe los servicios y ministerios a la mujer cuando se hacen de una manera en que ejerza autoridad o dominio sobre el varón. Sobre el varón. Y lógicamente hay algunas objeciones a este punto de vista, pastor. Y yo quisiera examinar 4 de estas objeciones que he conocido, ¿verdad? Que tratan con respecto a este liderazgo de las mujeres. La primera objeción es que el apóstol Pablo lo estaba haciendo porque en el primer siglo la mayoría de las mujeres eran por lo general incultas. He escuchado esta objeción. O sea, el apóstol, los que creen en el liderazgo femenino dicen, es que Pablo lo dijo porque tenía una razón. Ellos dicen o abogan porque era en el contexto cultural. Exactamente. Que por eso se atrevió Pablo, ¿no? Aparte, yo he escuchado a algunos otros que dicen, es que los judíos en aquella época eran misóginos, despreciaban a la mujer y una serie de cosas, y Pablo, por ser judío y fariseo, también optó por decir estas cosas, ¿no? Esto era cultural y eso es lo que Pero si ese fijas, es su argumento. Pero si te fijas, pastor, en ninguna parte del pasaje que acabamos de leer, 1 Timoteo capítulo 2, versículos 11 al 14, se habla del nivel de instrucción. Así es. En ninguna parte. Si la educación hubiese sido un requisito para el ministerio, la mayoría de los discípulos de Jesús habrían quedado descalificados. Sí, eran del vulgo, ¿no? Eran y del sin vulgo, letras. ¿verdad? Entonces, sí. eso es cierto. Sí. El apóstol Pablo en ninguno de los requisitos para los diáconos o para los pastores y ancianos menciona el nivel de educación. Así es. Habla acerca, con los pastores, habla acerca de su capacidad para enseñar. Pero no dice nada de su preparación. Nivel académico. Ni nivel académico. Habla acerca de que no debe ser un novato. Habla acerca de que debe ser un varón que mantenga su sobrio, prudente, con un carácter como el de Cristo. Así es. Amable, dice. Amable, irreprensible, ¿verdad? Entonces, con buen testimonio. Pero en ninguna parte habla acerca del nivel educativo de la persona. No. Entonces, este argumento termina siendo una falacia, pastor. Termina siendo una falacia, ¿por qué? Porque en ningún momento el apóstol Pablo usa el argumento educativo. Así es. Él no dice porque la mujer no tiene la preparación. Él va al orden de la creación. Así es. Y al orden de la caída en el pecado. Así es. Así totalmente. Nada más. Una segunda objeción que algunas personas usan es que solamente el apóstol Pablo dio este mandamiento para la iglesia específica de Éfeso. Recordemos que Timoteo era uno de los pastores en Éfeso. Y él recibe esas instrucciones del apóstol Pablo, y los que sostienen este argumento dicen, es que la iglesia en Éfeso estaba en una ciudad en la que había un
era conocida por su adoración a Artemisa o a Diana de los Efesios, y era una diosa falsa, una diosa griega y romana, ¿verdad? En su culto las mujeres tenían la preeminencia. Sí, era como decir, era una ciudad feminista. Era una ciudad feminista, era una ciudad controlada por el servicio a su diosa, y vemos el alboroto en Hechos que se hace porque toda su riqueza y todo su negocio tenía que ver con la adoración a esa diosa. Entonces, a los que siguen ese argumento dicen, es que pues las mujeres ahí tenían la autoridad, las mujeres estaban acostumbradas a tener la autoridad ahí, y por eso Pablo se los recalca. Pero en ninguna parte de la carta a Timoteo Pablo menciona nada de eso, ni menciona el templo, ni la cultura, ni nada, ni idiosincrasia, nada. Las únicas razones, volvemos a lo mismo, que el apóstol da para sus restricciones son el orden divino. Exacto. Y el orden de la caída. Así es, así es. No da más argumentos. Él no dice la instrucción. Él no dice la costumbre de la ciudad de Éfeso. Y yo tengo algo muy importante que decir con este respecto, pastor. Muchos han limitado las escrituras a sus primeros lectores. Es cierto que cuando hagamos una exégesis de un pasaje debemos ir con un enfoque gramático y un enfoque histórico. Por supuesto. Para entender qué es lo que ese dijo y por qué se Tenemos que ir allá a los primeros oyentes, a los receptores originales de esa carta. ¿Qué entendieron los primeros lectores? Y si yo me pregunto, ¿qué entendieron los primeros lectores? Pues entendieron simple y sencillamente que Pablo no permitía, por autoridad de Dios, a la mujer tener dominio, porque fueron creadas después del hombre y porque cayeron antes que el hombre. Porque Eva fue la que fue seducida por el diablo. Entonces se podría decir que hasta una protección, ¿no? O sea, no permito a la mujer enseñar ni tomar autoridad porque puede ser seducida por el diablo, como le pasó a Eva. Y si vemos los siguientes versículos, pastor, dice que la mujer se salvará engendrando hijos. Que es un texto mal entendido también. Es un texto mal entendido, porque la salvación sabemos que es gracia. Es por gracia. Sabemos que ahí mismo en la caída, en Génesis capítulo 3, cuando les da la gracia, rompe ese pacto de obras, inmediatamente Dios entra con un pacto de gracia. Sí, Génesis 3:15. Génesis 3:15, exactamente. Entonces, la mujer no se va a salvar en el sentido, llamémosle soterológico, o en el sentido de la eternidad, no se va a salvar. Exacto. Sí, porque si no se condiciona a una obra que pueda hacer la mujer. Entonces, ¿de qué se salva? Se salva de caer en el engaño y en la seducción de Satanás. Muy bien. ¿Cómo? Eso es bueno aclararlo, ¿no? Manteniendo el rol que Dios estando en su lugar. Exactamente. Y Dios bendecirá ahí. Exactamente. Okay. Ahí está la bendición. He escuchado otro argumento, no sé si lo traigas, pero he escuchado algunos hermanos que dicen, pero es que yo he sido muy bendecido por mi pastora, o yo he sido muy bendecido por la líder de tal o la líder de allá. Y es más, mi pastora hace que los hermanos, que se llene la iglesia. O cuando evangelizamos, mi pastora tiene más poder, unción y cosas así. O sea, el ver resultados, entre comillas, buenos de crecimiento de la iglesia, entre comillas, repito, el ver que hay fruto y que hay mujeres que predican bien y hay que reconocerlo, ¿eso aplicaría para avalar el liderazgo femenino? Yo creo, pastor, que no traía ese argumento. Traía un argumento parecido, el de las mujeres que han sido líderes en la Biblia. Pero yendo a esto, pastor, cuando el ser humano, y ahora dejemos al ser humano caído y vayamos al ser humano redimido, el Hijo de Dios. Yo creo que el estado actual del cristianismo, entre comillas, es debido precisamente a eso. No al hecho de que las mujeres sean pastoras, al hecho de que las personas valoran
la validez de algo en base a su experiencia. En base a los resultados también, ¿no? En base a los resultados. Y es importante, pastor, que entendamos que ese pragmatismo, ese enfoque en los resultados, ha dañado más la obra de Dios de lo que lo ha hecho avanzar. ¿Por qué? Así es. El apóstol Pedro dice: tenemos la palabra profética más segura. Y el apóstol Pedro había visto a Cristo transfigurado, había caminado sobre el mar. El apóstol, si hablamos de experiencias religiosas, sí, totalmente. El apóstol Pedro tiene el primer lugar en experiencias religiosas. Exactamente. Sin embargo, él dice: lo que a mí me sirve para guiar mi vida es la palabra profética más segura, la palabra de Dios. Así es. Cuando la iglesia se aparta de la palabra de Dios y empieza a seguir los resultados, las experiencias, esas personas están a un punto de caer en la apostasía. Así es. Y volverse sectarios también, ¿no? Y yo lo digo con dolor y vergüenza. ¿Por qué te digo que lo digo con dolor y vergüenza? A ver, cuéntame. Porque muchas iglesias bautistas, a la, llamémosle denominación a la que nuestra iglesia pertenece, se han enfocado tanto en los resultados, que ellos han llegado y tocan una puerta y ellos dicen: en 5 minutos yo hago que esa persona tome una decisión. Y le enseñan las supuestas 4 leyes espirituales, sí. Le hablan del camino romano y nunca le hablan de arrepentimiento ni de conversión. Y esa persona le dicen: tú decides, te vas al cielo o te vas al infierno. ¿Quién en su sano juicio se quiere ir al infierno? No, pues no. No hay. Haz esta oración conmigo, repítela después de mí, y el domingo presento un informe en mi iglesia diciendo: es que tantas personas fueron salvas. Y ahora ya hasta con más, una foto para el Face. Para el récord. Para el récord. Sí. Y lo digo con vergüenza. Es verdad, sí. Y con tristeza. Con tristeza. Okay, y otra cosa, hoy en día les llaman rallies familiares. Hacen como una reunión con payasos, caray, con botargas, con personas disfrazadas, circo, maroma y teatro, con personas disfrazadas de Spider-Man y de Batman, caray, y haciendo una lucha de superhéroes, tratando de encontrarle una supuesta verdad bíblica a esa historia, y al final le dicen a los niños: ¿cuántos quieren recibir a Cristo? Y pues todos los niños reciben la mano, les toman una foto y dicen: 300 niños recibieron a Cristo como su Salvador. Fíjate, eso no lo sabía, pero está tremendo eso, ¿no? O sea, realmente no están recibiendo a Cristo, están recibiendo el show que les gustó. ¿Y eso por qué surgió? Porque están enfocados en los resultados. En los resultados, en las formas. Y me dicen: es que tú estás amargado porque tu iglesia no crece. Es que tú estás amargado porque, a ver, ¿cuántas profesiones de fe tuviste esta semana? Nuestra iglesia tuvo 500 profesiones de fe. Y yo dije: si tu iglesia hubiera 500 convertidos, pues el domingo que viene tendría que haber 500 más en la asistencia. Exactamente. ¿O dónde están? Y me dicen: no sé dónde están, pero van a estar en la presencia de Dios. No puede ser. Hay una frase de un hermano, no recuerdo quién, que dijo: si tú atraes a las personas con métodos carnales, atraerás personas carnales. Pero si tú atraes a las personas, les haces el llamamiento como dice la Escritura, los llamamientos espirituales, entonces traerás personas espirituales. Y como dice la Escritura, muchos son los llamados, pocos los escogidos. Pastor, realmente pocos vendrán. Y si los atraes con fórmulas carnales, cada vez tendrás que hacer cosas más carnales. Te sometes, para mantenerlos, te esclavizas, ¿no? Entonces, el argumento de la bendición, de los resultados, del crecimiento, es un argumento antibíblico. Así es. Deberían decir qué es lo que la Biblia dice. Exacto. No por ver, no por experiencias, no por resultados.
No por sentir. Por sentir. Ah, es que siento más bonito cuando habla la pastora que cuando habla el pastor, ¿no? Me llega más y no podemos argumentar eso. Un día eso. me preguntaron acerca de los estilos de adoración en la iglesia y todo eso. Y el hermano que me estaba preguntando en varias ocasiones me decía, es que yo pienso que debería ser así. Y es que yo pienso. Yo le dije, escúchate por un momento, escúchate cómo estás hablando. Sin el afán de ser grosero, hermano, se lo dije a él. A mí no me importa lo que tú pienses. Ni sientas. A mí me importa lo que la Escritura dice. Así es. Entonces, a mí no me importa lo que una persona haga o deje de hacer. Me importa lo que la Escritura dice. Así es. Ha habido personas salvas por ministerios de hombres que después se comprobó que vivían en pecado. O hasta por las mismas mujeres que mujeres. predican y que están de pastoras. Ha habido personas salvas, pero eso no se le adjudica algún poder a ella, sino es la gracia y la misericordia de Dios. Dios salva al que Él quiere. Exacto. Y por medio de quien quiere. Porque puede utilizar, y lo vemos en la Escritura, a gente que ni siquiera es de su pueblo, como Ciro, por ejemplo, ¿no? O como Judas, que hasta o como Balaam, hizo milagros. O como Balaam. O como la asna de Balaam. O como la asna de Balaam. ¿Verdad? Puede utilizar a quien quiera. quiera. O sea, eso tampoco es garantía. Pero eso no es el patrón. Exactamente. Los profetas de Dios eran hombres, y ahorita vamos a hablar acerca de alguna mujer que anduvo ahí, ¿verdad? Eran hombres que Dios capacitaba para llevar a cabo su trabajo. Pero Dios usó a Balaam, Dios usó a Saúl para profetizar. Entonces el problema no es lo que las personas hacen o dejan de hacer. Así es. El problema es qué es lo que Dios quiere. Sí, porque muchos llegarán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos, no echamos demonios, no hicimos tantas cosas en tu nombre, y nunca te conocí. Es triste, pero un día escuché a un pastor argumentar sobre ese pasaje y decía, es que perdieron lo que tenían. Le dije, mira lo que dice, nunca lo tuvieron. Nunca. ¿Y por qué? Porque nunca te sometiste a mi voluntad, ¿no? Una tercera objeción, pastor, es que Pablo no está hablando acerca del pastorado. Ellos dicen, es que este pasaje no está hablando del pastorado, está hablando de las relaciones entre esposo y esposa. Ellos toman este pasaje como diciendo, no le permito a la esposa tener dominio sobre el esposo. O sea, hablando, tu esposa. Lo limitan a la familia. Lo limitan a la familia. Pero hay algo muy importante. Es cierto que esposo y esposa, o los pasajes que se usan aquí, pueden referirse no solamente a un varón y a una mujer, sino a un hombre casado y a una mujer casada. Pero si vemos versículos 8 al 10 de este mismo pasaje, su contexto inmediato, dice, quiero que los hombres oren levantando manos santas. Si usamos el argumento de que solamente se restringe a la familia, entonces tendríamos que decir que los únicos que pueden levantar manos santas son los esposos. Los esposos. Los que estén casados. Más adelante, versículos 9 y 10, dice que las mujeres deben vestirse con ropa decorosa. Así es. ¿Solamente las que estén casadas? Se tendría que limitar a eso. Se tendría que limitar a las mujeres. Pero eso es a las mujeres en general. A las mujeres casadas, solteras, los viudas. versículos 8 al 10 claramente se refieren a los hombres y mujeres en general, no solamente a los esposos y a las esposas. Así y es. no hay nada en el contexto de este pasaje que indique que debamos entenderlo como esposo y esposa. Así es. Como esposo y esposa. Y una cuarta objeción, pastor, que algunas personas ponen a lo que nosotros creemos. Ellos dicen, es que mira, esto tiene que ver con... ¿Has leído en la Biblia de las mujeres que fueron líderes? ¿Has leído de Miriam? ¿Has leído de Débora, de Hulda, de Priscila y de otras más? Mujeres que mantuvieron posiciones de liderazgo en la Biblia. Pero esta objeción falla en algo. Falla en algunas cosas y quiero que las veamos. Primero, Débora, la única juez entre 13 jueces varones. Y cuando va a la guerra, ella pone a un hombre y le dice, tú debes ir al frente. Sí.
así es. Sujetándose a ese orden divino. Ahora, otro argumento, pastor. ¿Cuál es el pasaje que más se repite en el libro de los jueces? En este tiempo no había rey en Israel. Y cada quien uno hacía como bien lo le que parecía. El último versículo de ese libro. Entonces, ¿qué estaban haciendo el pueblo de Israel? Como bien le parecía. ¿Por qué no? ¿Por qué había No, una juez? Porque hacían lo que bien les parecía. Exactamente, exactamente. Simple y sencillamente. En relación con Hulda, la profetisa. Sí, la única profetisa que se menciona entre docenas de profetas masculinos, ¿verdad? Y esto nos habla de que sucedió algo. Una mujer profetizó. Así como profetizó Balaam, así como profetizó Saúl, así como profetizó el sumo sacerdote en tiempos de Jesús. Así es. Entonces, ¿qué pasa? No está hablando de lo que era lo común en ese momento. Está hablando de algo que sucedió. Algo especial. Algo especial. Espontáneo, ¿no? Exactamente. Algo que Dios quiso que sucediera en ese momento, pero que no es el patrón. Y que no es un oficio. No era su oficio ser profeta o profetisa, sino fue algo que Dios le dispuso a hacer. Dios le dispuso en ese momento, ¿verdad? Ok, entonces con relación a Miriam, muchos dicen, es que Miriam, la hermana de Moisés. Pues sí, pero no se menciona que haya sido líder del pueblo. No, así es. Era la hermana de Moisés. Y si profetizó, fue de la misma manera. De ¿no? la misma manera. En una ocasión especial. Las dos mujeres prominentes, más prominentes en los tiempos de los reyes, pues ¿quiénes fueron? Pues Atalía y Jezabel. Y quiero que quede claro, pastor, no estoy diciendo que todas las mujeres deben seguir este tipo de Atalía y Jezabel. No, incluso hasta hay prohibición de eso, ¿no? Ni les estoy llamando a las mujeres así. Sí, así es. Lo que estoy diciendo es que así como hubo mujeres que Dios usó en una ocasión especial, también hubo mujeres que se dieron a la tentación de Satanás y fueron usadas por él. Y no vamos a seguir los ejemplos porque están ahí. Exactamente. Vamos a seguir el patrón bíblico. Hablando de ejemplos que están ahí, la pregunta es, ¿encontramos una pastora? En este caso, por mencionar pastora, estamos hablando de liderazgo femenino, ¿no? Puede ser líder de la alabanza o líder de alguna área en la iglesia. Pero ahora específicamente en el pastorado femenino, ¿encontramos alguna mujer que haya sido pastora en la Biblia? Que nos sirva de ejemplo para avalar esto. En la Biblia no vamos a encontrar ningún ejemplo de una mujer siendo pastora. Pero es importante que entendamos que tampoco se menciona un pastor por nombre, varón. Pero sí, siempre que se habla de pastor, se usan pronombres masculinos. Pastor, anciano, diácono. Y obispo. Obispo. Me da risa, pastor, porque he escuchado a mujeres llamarse pastoras, pero ninguna se quiere llamar anciana. Eso sí, no. Ahí sí no. Ahí sí no, ¿verdad? Entonces, mira, en el libro de los Hechos, ¿sí? En el libro de los Hechos, en el capítulo 18, se menciona a Priscila y Aquila. Y esto es importante, ¿por qué? Porque dice que este matrimonio eran fieles al Señor. Y siempre que se menciona primero la mujer, Priscila y Aquila. Esto nos dice o nos puede llegar a hacer inferir o deducir que era tal vez más entregada a la obra de Dios. Tal vez era más consagrada a la obra de Dios, pero si te fijas, siempre aparece en conexión de su esposo. Sí. Siempre aparece en conexión de su esposo. Eso es importante porque a veces hay matrimonios donde la mujer tiene una personalidad más activa, más presente, ¿no? Se hace más presente, más evidente, el hombre es un poco más apagado, pero eso no quiere decir que por eso tenga la autoridad en su casa. Exactamente. Entonces, sí, y esto es importante porque en ninguna parte se habla de Priscila como participando en algún ministerio
oficial. Que contradiga 1 Timoteo capítulo 2. Y es importante que, así como Priscila y Aquila llevaron a Apolos a su casa y fue discipulado por ellos, le enseñaron la palabra de Dios con exactitud. Esto es maravilloso, porque ahí estaba Priscila, ahí estaba su esposo, y ambos le enseñaron a aquel hombre. Entonces, esta mujer estaba enseñando con autoridad de su esposo. Ahí con sujeción, ¿no? Con sujeción. Exacto, con señal ahí de su esposo, por supuesto. Exactamente, ¿verdad? Y hay otro caso, en Romanos capítulo 16, versículo 1. Una pausita, hermano, un paréntesis. Pero supongamos esto, que se podría tomar para favorecer el pastorado femenino, por decir, bueno, yo sí soy pastora, pero aquí está mi esposo, me estoy sujetando a él. ¿Se podría avalar eso? Y hay un pasaje, no sé si lo recuerdes, donde dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Entonces, ese esposo, si ella fuera realmente una pastora, el deber como cristiano de ese esposo sería estar sujeto y obedecer a su pastora. Sí, tendría que aplicar así. Tendría que aplicar. Si no faltaría a la palabra. Exactamente. Entonces, este es el problema, que si abrimos el liderazgo o la autoridad a las mujeres, vamos a romper con todo el orden eclesiástico, familiar y de la creación. Esto es importante. No se trata, como dijimos, del deseo de menospreciar a las mujeres. No, para nada. Eso está muy alejado de la realidad. Para nada. Estoy de acuerdo que habrá iglesias en que el liderazgo masculino es machista, es misógino, pero bíblicamente no debe ser así, pero tampoco bíblicamente la mujer debe ejercer autoridad sobre el varón. Así es. En la iglesia no cabe ni el machismo ni el feminismo. No, cabe el orden divino. Cabe el orden divino, ¿no? Exactamente. Romanos 16:1 se menciona a una mujer, a Febe, y dice, en unas versiones dice diaconisa. En la versión que yo uso dice servidora. ¿Qué versión usas, hermano? Uso la versión Reina Valera, revisada por el doctor Humberto Gómez. Entonces, dice servidora. ¿Será machista ese doctor? Pues tal vez. O tal vez quiere ser más bíblico. Exacto, no puede ser. Es una mejor opción. Es una mejor opción. Sí. Entonces, esto es importante. ¿Por qué? ¿Por qué es importante? Ha sucedido algo, y esto es lamentable, pastor, a la hora de traducir las escrituras. Hay palabras que no fueron traducidas, fueron transliteradas. Y un ejemplo, la palabra iglesia. Hay muchos errores que hoy en día están en el mundo cristiano porque no se ha entendido la palabra iglesia como lo que originalmente significaba. Una asamblea. Una asamblea congregada. Exacto, sí. Entonces, ¿de dónde surgen muchos errores que la gente ahora no se quiere congregar porque dicen soy de la iglesia universal, etcétera, etcétera, etcétera? Vienen porque la palabra iglesia no se tradujo, se transliteró. Sucede lo mismo con la palabra diácono. La palabra diácono en griego significa uno que sirve. Criado. Un criado, un servidor. Así es. Sí. Entonces, ¿por qué digo que Febe no era diaconisa en el sentido de que ejercía una ordenación de diácono? La ordenación de diácono. Porque todos los requisitos que el apóstol Pablo da para los diáconos en la carta de Pablo a Timoteo son requisitos para varones. Así es, así es. Son requisitos para varones. Entonces, ella era una mujer que servía, que se dedicaba a servir. Y era tan prominente su servicio. Y su servicio era tan agradable a Dios que el apóstol Pablo la reconoce y reconoce su servicio. Claro. Y se podría entender también, por ejemplo, es que a veces en la definición de las palabras está el punto, el meollo del asunto. Por ejemplo, se menciona también a Bernabé como apóstol, ¿no? Por decir, cuando acompañó a Pablo. Sí. Pero se entiende que no fue apóstol de entre los 12 más Pablo, sino se entiende que fue un apóstol en el sentido de la palabra enviado, ¿no? Porque fue enviado por la iglesia en Antioquía, ¿no? Así es. Los enviaron, son apóstoles de la iglesia. Pero estos 12 más Pablo son apóstoles de Cristo, establecidos por Cristo. Los otros eran apóstoles
de la iglesia, enviados de la iglesia. Entonces, en este mismo sentido, debemos de aplicar el sentido correcto de la palabra para tener un buen entendimiento. No era diaconisa de manera ordenada, como ejerciendo un oficio. como ejerciendo un oficio, sino era diaconisa en el sentido de su labor, de Y servicio. esto es importante, pastor. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo da dones a hombres y a mujeres. Y hay algo que yo llamo como dones pastorales Así es. o dones de servicio. En los dones pastorales podemos hablar acerca de la exhortación, podemos hablar acerca de la administración, podemos hablar de esos dones que tienen que ver con el guiar a otras personas. Yo creo que hay mujeres que tienen este tipo de dones, porque es evidente en sus vidas. Claro. Pero el problema no es si tiene los dones, el problema es el oficio, la autoridad, Exacto. el dominio que se pueda tener. Así es, porque yo he visto mujeres que tienen, saben predicar muy bien, saben trazar un sermón, tienen dones, saben servir y son de bendición a la iglesia. Incluso, y que entiendan nuestras hermanas, que no nos vayan a acusar de que estamos negando su servicio, los estamos haciendo a un lado, rechazando. Consideramos que hay muchas hermanas de mucha bendición, inclusive vemos a nuestro Señor Jesucristo siendo rodeado por mujeres que le servían y se servía Él de ellas con sus dones y con sus talentos, ¿no? O sea, no estamos rechazando el servicio, estamos poniendo el orden. De ninguna manera rechazamos los Así dones es. que el Espíritu Santo soberanamente da a quien Él quiere. Nada más que hay que canalizarlos. Exactamente, hay que usar el orden establecido por Dios. Así es. Entonces, haciendo ya una interpretación, cerrando la interpretación de este pasaje, el versículo 13 comienza diciendo ¿por qué? Y entonces eso es una explicación de lo que acaba Así de es, decir. el argumento, el razonamiento. La tesis que el apóstol Pablo da es: no permito que la mujer ejerza dominio sobre el hombre, no permito que enseñe al hombre. Y luego sus argumentos son: porque la creación, porque la caída, como explicamos al principio. Entonces sus argumentos son: Dios creó a Adán primero y luego a Eva para que fuera una ayuda idónea. Exacto. Este orden de la creación, hermano, tiene una aplicación universal. En el Nuevo Testamento, en Efesios capítulo 5, se repite nuevamente este don. Y si te fijas, esto es importante porque en Efesios capítulo 5, el apóstol Pablo compara por el Espíritu Santo, siendo inspirado por el Espíritu Santo, compara a la familia con la iglesia. Exacto, sí, así es. Hace una analogía. Hace una analogía. Se usan varias metáforas para hablar de una iglesia. Se usa la metáfora del edificio, del rebaño, de las piedras vivas, todo eso. Pero también se usa la metáfora de la familia. De la familia, así es. Y el apóstol Pablo deja claro que debe haber una sujeción. Un orden. Un orden. De autoridad. Una autoridad. ¿Por qué? Porque esa fue establecida por Dios. Así es. Y para que funcionen bien las cosas. Funcionen bien las cosas. Así es. Esto es tan importante, pastor, como el instructivo de cualquier aparato que se utiliza. Así es, así es. ¿Por qué? Porque el instructivo dice cómo fue o para qué fue que el diseñador hizo ese aparato. Dios diseñó al ser humano, Dios diseñó la familia, y Cristo prometió que Él iba a edificar su iglesia. Amén. Y diseñó la familia y diseñó la iglesia y puso un instructivo. Así se debe conducir. Condúzcase conforme al instructivo. No se conduzcan como bien les parezca, como en los jueces, ¿no? Cada quien hacía lo que le parecía. No. Condúzcanse. Incluso en las cartas a Timoteo y a Tito, esto te escribo para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la iglesia. No es como quieras. Hay un orden para conducirse. Exactamente. Entonces, pues como resultado de todo esto, Dios ha dado a los hombres la autoridad de la enseñanza en la iglesia.
Esto lo vemos a lo largo de la Escritura, ¿no? Por ejemplo, vemos en el Antiguo Testamento y vemos a hombres enseñando también, ¿no? Vemos a los escribas, a los sacerdotes. No había sacerdotisas, por decirlo, ¿no? Vemos en el Nuevo Testamento 12 apóstoles, no había apóstolas. Y eso que tenía mujeres de alta fidelidad, de alta confianza, como para seleccionar alguna de entre ellas, ¿no? Como apóstol. Pero Cristo se dispone a escoger varones. ¿Y esto es por qué? Porque es el orden. El orden. Cristo mismo respetando el orden, ¿no? Entre los diáconos. Hombres. 7 hombres, 12 apóstoles, puros sacerdotes, puros profetas de oficio, puros varones. Reyes, no reinas. Dios ha dado esa autoridad al varón. Y yo quiero que entendamos algo y que mis hermanas entiendan algo y que los varones entiendan Por algo. supuesto, va principalmente para ellas, para nosotros. Las mujeres superan a los varones en dones como la hospitalidad, la misericordia, la ayuda. La fe. La fe. Sí, yo he visto eso. Vemos a más, llamémosle así, guerreras de oración Sí, que exacto. guerreros de oración. Exacto. No queremos que se entienda que la mujer está excluida del ministerio. No, para nada. Mucho del ministerio de la iglesia depende de las mujeres. Así es. Y si vemos en Efesios capítulo 4, versículo 12, dice que Cristo dio dones a la iglesia. Y vemos ahí algunos ministerios, el apóstol, el profeta, el evangelista, el pastor y maestro. Y decimos a fin de perfeccionar a quienes. A los santos. En general. Sí, hombres y mujeres. Para la obra del ministerio. Para que lleven a cabo El ministerio se lleva a cabo por los santos. La iglesia, los santos. Así es. Con el orden que Dios ha establecido. Así es. La Biblia en ninguna parte restringe a las mujeres ejercitar sus dones espirituales. No, para nada. Pero sí dice cómo deben ser usados esos dones espirituales. Dios ha llamado a hombres y a mujeres a presentar el fruto del Espíritu Santo. Dios ha llamado a hombres y a mujeres a llevar el evangelio hasta lo último de la tierra. Así es. Dios ha llamado a su iglesia en general a ser luz, a ser sal. No solamente a los varones. Pero Dios ha ordenado que solamente los varones sirvan en posiciones de autoridad y de enseñanza espiritual en la iglesia. Y esto es el orden divino, porque no solamente desde la creación se ve desde la Trinidad, ¿no? El Padre, o más bien el Espíritu Santo, sujetándose al Hijo, porque el mismo Señor enseña, Él hará todo lo que yo les enseñe, les diga que les comunique, ¿no? Y luego el Hijo sujetándose al Padre. Y esto no habla de una diferencia, porque son los tres de la misma dignidad. Coeternos y coiguales. Es el mismo Dios, con el mismo poder, con los mismos atributos. Ninguno disminuye en valor, ni en nada, ni en dignidad. Son igual. Así se puede aplicar a nosotros, ¿no? La mujer es igual que yo. En el sentido de que ambos somos creación de Dios, de que ambos somos salvos por la misma sangre, por la misma gracia. Tenemos el mismo valor delante de Dios. Y como dice la Escritura, ya no hay hombre ni mujer. En Gálatas lo dice. Somos iguales delante de los ojos de Dios, pero si lo aplicamos a la Trinidad, hay una subordinación. Hay una subordinación cedida voluntariamente, como dice en Filipenses 2, ¿no? En ese pacto eterno dice el Hijo, yo me sujeto al Padre, y el Espíritu Santo, yo me sujeto al Hijo y al Padre, ¿no? Y no es porque sea menos que ellos, ni hay alguna diferencia, ni en poder, ni en ningún atributo, son exactamente igual, es el mismo Dios, pero ahí nos están enseñando esta sujeción, este sometimiento voluntario por amor y para que las cosas sean de bendición. Al hombre se le da de parte de Dios el ejercer el liderazgo espiritual. A las mujeres se les anima a enseñar a otras mujeres. Claro, a las mujeres jóvenes a ser buenas esposas, ¿no? Exactamente. Exacto. Y en la Biblia tampoco se le restringe a la mujer usar sus dones espirituales como dones, como oficios. Hay oficios que están restringidos al varón. ¿Qué oficios son esos, hermano? El pastorado,
el diaconado, que son los dos oficios que hay en las, el obispado, en las ¿no? iglesias, el obispado. Okay. Entonces, pues lógicamente, hermano, aquí la única actividad en que están restringidas las mujeres es ser pastoras, ser diaconisas. Ser líderes de, Ser líderes de alabanza. Estar ejerciendo autoridad sobre el varón. Okay. De ninguna manera, hermanos, de ninguna manera esto las hace menos importantes que los varones. Así es, para nada. Más bien, Dios les ha dado dones y talentos y ministerios enfocados de acuerdo a como Él las diseñó y Él las hizo, y de acuerdo a como Él planeó que fuera la familia y que fuera la iglesia. El orden de la iglesia. Muy bien, mi hermano, pues qué gusto haber estado charlando acerca de este tema. Esperamos, mis hermanos, hermanas en especial, que no tengan ningún tipo de animadversión en contra de nosotros. Nuestra intención no es despojarlas de su servicio, hacerlas a un lado, minimizarlas. Nuestra intención es que tanto ustedes como nosotros nos edifiquemos mutuamente de acuerdo a las capacidades que Dios nos ha dado, pero en el orden de Dios. Porque si no estamos en el orden de Dios, Dios no nos va a bendecir. Él bendice su palabra y Él bendice su orden, ¿no, mi hermano? Así es. ¿Alguna palabra más? Y pues lo único que quiero terminar es diciendo, esto no se trata de gustos, preferencias, resultados. Así es. Esto se trata de la Escritura. Así es. ¿Qué es lo que Dios dice? Y Él tiene el derecho de decir lo que Él quiera. Nosotros conocemos, yo creo que tú conoces donde estás pastoreando, mi hermano, varias mujeres de altos atributos, cualidades, de bendición, luchonas, ¿no? Que trabajan, y yo creo que son las que más trabajan, y a veces nos dan ejemplo de esfuerzo, ¿no? Y queremos bendecir a estas hermanas, queremos felicitarlas y animarles a que sigan colaborando y siendo de bendición a la iglesia, edificando la iglesia. Pero si ustedes, hermanas, lo hacen en esta sujeción, en este orden, serán de muchísima bendición y un gran aporte a la iglesia. Y yo estoy agradecido con las mujeres en nuestra iglesia. Amén. Especialmente, Gloria a Dios por ellas. Especialmente con mi ayuda idónea. Amén. Con mi esposa que ha demostrado en muchas ocasiones más fe de la que yo he demostrado. Y que a veces te detiene, ¿no? Espera, a veces me detiene, a veces te anima. Y a veces ella tiene un ministerio muy especial en la iglesia. ¿Cuál es ese ministerio? Decirle al pastor lo que muchos hermanos no se animan a decir. Gloria a Dios por eso. Decirle, te equivocaste en ese momento. Acepto tu autoridad, acepto lo que tú estás diciendo, claro. pero te equivocaste. Y qué bendición es eso, ¿no? Y qué bueno tener a alguien que me ame tanto como para decirme cuando estoy mal. Gloria a Dios, mi hermano. Pues, hermanos, muchas gracias por seguirnos. Suscríbanse al canal, mándenos sus opiniones, comenten ahí abajo. Si tienen algún saludo, por favor, díganos, hermano, mándeme un saludo a tal ciudad, a mí, por favor. Con mucho gusto lo haremos, mis hermanos. Si tienen algún tema, sugiéranos temas que quieran que tratemos, ¿no, mi hermano? Así es, pastor. Y pues estoy muy agradecido. El pastor Serafín, pastor Genaro, amén, con olor a oveja. a oveja. Dios les bendiga, mis Sí, hermanos. hermano. Nos vemos hasta la próxima.